Estimado César, qué gusto, un placer enorme conversar con ustedes, con este gran medio de comunicación como es Hoja de Ruta y aquí, por supuesto, dispuesto a conversar y sobre todo a expresar todo nuestro plan de gobierno. Listo, bueno, convencemos la pregunta. Bueno, esta pregunta ya la hicimos antes, cuando ya ustedes presentaron sus candidatos, pero claro, ¿por qué ir a una asamblea que está desprestigiada? Bueno, nos preguntan en todos los medios de comunicación, alguien lo tiene que hacer. Por supuesto que yo he sido muy disciplinado. Yo acepté la decisión unánime de todos los dirigentes del Partido Avanza a nivel nacional para encabezar la lista. Pero más allá de eso, porque yo creo que es necesario dignificar e innovar a la primera función legislativa. Mira, César, lo que ha pasado. Ayer recién creo que apareció la luz en la oscuridad y se aprobó la ley de extinción de dominio, pero hemos tenido una Asamblea Nacional plagada de demasiados actos de corrupción, con asambleístas presos, prófugos, asambleístas expulsados, repartos de hospitales, mala utilización de carnet de discapacidad, temas de diezmos. O sea, prácticamente han hecho todo para que prácticamente se les odie y lastimosamente hagan que una institución tan sagrada como es la Asamblea Nacional dentro de la institucionalidad de cualquier Estado tenga una credibilidad prácticamente en cero. Entonces, yo pienso que necesito un nuevo respiro y ese nuevo respiro la Asamblea es con asambleístas que tengamos probidad, que tengamos, por supuesto, experiencia, preparación y sobre todo una nueva actitud de legislación. Y esa es la forma en la que vamos a entrar a la Asamblea Nacional. Vamos con el programa que ustedes proponen y que usted propone, estimado Javier. Reforma a la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cuáles serían los puntos a tratar en esas reformas? Justo esto coadyuva y ayuda a mejorar la imagen de la Asamblea Nacional. Yo pienso que los asambleístas ya tenemos que ser totalmente calificados y evaluados constantemente por la misma Asamblea Nacional, más allá del trabajo espectacular que han hecho ciertos organismos no gubernamentales, como por ejemplo el Observatorio Legislativo. Pero dentro de la Asamblea Nacional hay que implementar un nuevo modelo de gestión que sea por resultados y que eso ayude a que los asambleístas justifiquemos nuestro trabajo y por qué no ganemos por horas, hora trabajada, hora pagada. Entonces, ese salario grande que tiene un asambleísta tiene que ser totalmente justificado en base a tres parámetros que nos evalúen no solo en la asistencia, por supuesto, en las sesiones del Pleno, que nos evalúen nuestra aportación y trabajo dentro de las reuniones y las comisiones especializadas, que se califique tanto la calidad como la cantidad de los proyectos de ley presentados, es decir, que justifiquemos nuestro actuar. ¿Sí? Yo no voy a planes demagógicos de bajar los salarios ni nada por el estilo, Ujú. sino que prácticamente se visibilice qué asambleístas le, le dan más de 8 horas diarias al cargo que nos han encomendado y cuáles son los asambleístas que lastimosamente solo llegan a calentar el puesto y a ganar un gran sueldo que es totalmente injusto para la economía del Ecuador. Bien, vamos con el tema de la fiscalización. ¿Cuáles serían los puntos justamente a fiscalizar en esta gestión que usted pretende acceder? Mira, la fiscalización primero tiene que ser sin miramientos, sin cálculo político. La fiscalización es una gran deuda que deja este periodo legislativo. Han habido varias comisiones de fiscalización cambiadas y, y lastimosamente no se ha logrado fiscalizar. ¿A quién fiscalizar? A todos los que se merezcan ser fiscalizados. A este gobierno hay que fiscalizarle, por supuesto que sí. Ujú. Hay que establecer una fiscalización concreta de todo lo que ha quedado o todo lo que ha sido tapado por la actual Asamblea Nacional. Hay que fiscalizar lo que ha quedado en duda. Todos quisimos que se destituya a la ex ministra de Gobierno. Pero ¿no te parece que quedó en tela de duda el tema de la investigación de ciertos asambleístas que podrían estar inmiscuidos en este tema de reparto de contratos públicos? Se taparon, se acabó el tema y no se volvió a tocar el tema. Tenemos que volver a entrar a Inclusive hay un fiscalizar ese pedido tema. de juicio político aparte, ¿no? Para la ministra, la Claro, ex ministra, y eso quedó pendiente. exactamente. Entonces, todos estos temas pendientes hay que hacerlos con una fiscalización totalmente transparente, abierta y sin ningún tipo de cálculo ni movimientos políticos. Caiga quien caiga. Eso yo creo que es la mejor manera de fiscalizar. Ya, dentro de una reforma paquete o un paquete de reformas legales, quería hacer la pregunta justo
topaste el tema de la ley de extinción de dominio. Hoy en la mañana estábamos viendo que algunos abogados dicen que el control constitucional va a detener justamente esta ley porque tiene algunas cosas que no están con la realidad y no están apegadas a la Constitución, como es el tema de la retroactividad. Entonces, ¿qué opina Javier Ortiz sobre este tema? Bueno, o sea, ahorita la ley, si bien es cierto, fue aprobada, ahorita por supuesto que va a entrar a un control constitucional y va a entrar el tema del veto, ¿no? Yo supongo que el presidente de la República tomará en cuenta estas observaciones para evitar que después esta ley se declare inconstitucional, ¿no? Es una ley totalmente urgente y necesaria, sin embargo, tiene que ser concordante con nuestra Constitución, ¿no? Y eso se tendrá que ver en los futuros días. Y si no pasa, ya tendrá que ser un deber pendiente y urgente volver a tratar esta ley y tratar de aprobarla en el nuevo periodo legislativo. ¿Cómo impulsaría Javier Ortiz desde la Asamblea la generación de empleo? Bueno, ahí viene un tema muy fundamental. Primero, el cómo y qué hay que hacer. Y aquí voy a ser súper sincero, porque un asambleísta es uno más de 137 asambleístas. Entonces, los 137 asambleístas tenemos que entrar con la idea de que debemos coadyuvar, porque no es nuestra responsabilidad, pero sí debemos dar las herramientas de reactivar la economía. ¿Sí? Y para eso, todo el mundo, sea cual sea la ideología, escúchame bien, sea cual sea la ideología, todo el mundo quiere seguridad jurídica. ¿Y qué implica esta seguridad jurídica? Implica un sinnúmero de reformas legales que ayuden tanto a los emprendedores, a los pequeños emprendedores, a los empresarios, a facilitar, a facilitar las cosas como para que se reactive el Ecuador económicamente. Y para eso la Asamblea tiene que tratar varios temas. Por ejemplo, la pandemia desnudó un sinnúmero de cosas en temas económicos. El tema de la agricultura. Tenemos que legislar, poner en orden la legislación agraria para salvaguardar esta soberanía alimentaria que prácticamente nos dio de comer en esta pandemia, ¿no? Ahí estoy proponiendo integrar varias leyes que están sueltas con respecto al tema agrícola y fomentar un código orgánico integral agropecuario, ¿no? Volver a tratar la ley de desarrollo agrario. ¿Cómo vamos a darles herramientas jurídicas para que los agricultores vendan a precio justo, que se crean centros de acopio, que tengan facilidades de financiamiento y que por supuesto se conviertan un sinnúmero, miles de hectáreas improductivas en productivas y que después hablemos de agroindustria? Eso es fundamental y para eso estamos impulsando este código orgánico integral de fomento a la agrícola, de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Tenemos que ir también a reformar el código orgánico monetario financiero. Mira lo que está pasando, esta junta monetaria es la que establece los parámetros de crédito. Pero, a ver, yo digo una cosa, ¿por qué se le carga solo a la banca pública el tema de la banca de desarrollo? La banca Ya. privada, gracias. No, la banca privada nacional se ha convertido en una banca de servicios donde nos cobran hasta por sacar la plata del cajero automático y nada más. Pero para pedirles plata para un tema agrícola, no, eso vaya al Banco Al Nacional de banco, Fomento, banco. vaya a la CFN, vaya a otro tipo de banca, ¿no? A la banca pública. Entonces, se tiene que reformar esta ley, se tiene que, por supuesto, permitir que ingrese banca internacional, hay que hacer competir a la banca nacional. Y solo así tendremos mejores productos financieros para reactivar la economía. Y también tenemos que analizar mucho el tema del buró de crédito. O sea, podemos tener créditos al 5, al 4%, no digo 1% porque eso es demagogia, eso no Sí. existe, eso de los créditos al 1%. Hay dos tipos de demagogia en estas campañas, del 1% y los $1.000 en la primera semana, eso no existe, por Dios, métanse en la cabeza. Ah, Pero pero ahora hay sí otra, temas más pero reales. hay otra propuesta, ¿no? De 220 a 1.400 madres de familia, que también viene del parte de quien Sí, va a arreglarse el entonces, país en 100 minutos, dicen. exactamente, entonces, hablemos Ujú. de cosas reales y yo pienso que hacia eso debe ir la Asamblea, a reactivar la economía. Y te voy a topar un tema que tal vez a muchos no les gusta, que es el tema laboral. Yo como socialdemócrata, quien más que respeto y siempre respetaré los beneficios de ley, las conquistas laborales, la no precarización laboral, estoy en contra también de esta ley humanitaria que de humanitaria no ha tenido nada, pero también hay que ser realistas. No te vayas con el empresario grande, ándate con el pequeño emprendedor y pregúntale, ¿qué prefiere contratar?
un ecuatoriano con todos los beneficios de ley o un extranjero. Se van con el extranjero, ¿por qué? Porque el extranjero no les va a pedir tanta tramitología, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos revisar el código laboral, no precarizar el empleo, pero sí generar nuevos mecanismos de contratación que hoy por hoy ya lo existen, pero no a través de ley, sino a través de acuerdo ministerial, ¿no? ¿Por qué no darle al ecuatoriano la posibilidad, ¿sí?, de tener un segundo y un tercer ingreso? Si yo gano 8 horas diarias, si yo trabajo 8 horas diarias con un contrato fijo en hoja de ruta, pero también me quieren contratar en Gamavisión unas 4 horitas y después me quieren contratar unas 3 horitas, yo que sé, en TC, estoy hablando así a grosso modo. Ujú. ¿Por qué no permitir también esa contratación en donde esa hora pagada esté incluido también la seguridad social, los beneficios de ley y todo lo demás? Sin tampoco desmedrar el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Pero sí debemos, si quieren decir que es flexibilidad, yo le digo que es más facilidad, como lo quieran decir, pero tenemos que innovar en el tema laboral. Y esa es otra de las reformas que queremos impulsar. Entonces, en definitiva, tenemos que reactivar la economía, pero de manera conjunta. Ahí viene el cómo. Tenemos que consensuar con las 7, 8 bancadas legislativas que existan una agenda legislativa conjunta consensuada en un orden de prelación de urgencias para que se puedan ir aprobando todo este conjunto de reformas que te generan seguridad jurídica. Reformas a la ley de emprendimiento e innovación. ¿Qué reformarían en esa ley? Eso es parte de la reactivación económica. En el tema de emprendimiento e innovación, todo se puede poner en una ley, pero mientras no les dotes de seguimiento, de capacitación, mientras no les des facilidades de crédito, ningún emprendedor va a sostener su emprendimiento. Un emprendimiento comienza a dar frutos al segundo, al tercer año, pero si en el primer año no tienes impulso, ese seguimiento y esa capacitación, muy difícilmente ese emprendimiento va a sobrevivir en el tiempo. Justamente, todo está lindo en las leyes. Hay una ley que salió con los aplausos de todo el Ecuador, que es la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. El problema es que no hay presupuesto justamente para hacer cumplir esa ley. ¿Qué reformas propondrías para esta ley, estimado Javier? No solo meternos en el tema presupuestario y exigir que se cumpla ese presupuesto, sino crear un fondo de reparación. Ujú. O sea, el femicidio en teoría termina en la prisión de quien cometió este delito ¿Y qué y pasa nadie se con los acuerda hijos? de las Claro, familias de la víctima. Y en exacto. otras legislaciones existe el tema de un fondo de reparación para la familia de las víctimas de femicidio, por ejemplo. Miren cómo queda una familia de una madre asesinada. Los niños tienen que tener tratamiento psicológico, deben tener una educación de calidad. Entonces, tenemos que exigir ese financiamiento y tenemos que promover este fondo de reparaciones, que me parece una iniciativa fundamental que la estoy impulsando también. Reformas a la ley de educación superior. ¿Cuáles serían estas reformas que tú plantearías? Tenemos que eliminar este examen. El examen de ingresos ha transformado o ha creado una especie de mercado negro en donde todos sabemos que si no tienes billete no vas a obtener las preguntas y las respuestas. Ujú. Tenemos que regresar al tema preuniversitario con ciertas normas y limitaciones. Tampoco este acceso libre a la universidad tampoco quiere decir que el Estado tenga que financiar las 3 o 4 carreras que se van cambiando los estudiantes y vivir eternamente en la universidad. No, Ujú. pero sí necesitamos que el estudiante elija la carrera, siga un preuniversitario si no ingresa directamente y se le dé facilidades y alternativas si también no ingresa directamente, como por ejemplo impulsar las carreras técnicas, que hoy por hoy, de acuerdo a las últimas reformas de la Ley de Educación Superior, tienen un rango de tercer nivel y que se necesita también capacitar a la mano de obra y técnica dentro del Ecuador. Entonces, Yo pienso que ¿promovería la creación de nuevos institutos tecnológicos y por técnicos? supuesto, por supuesto, por supuesto es necesario. Es necesario dotar de herramientas a estos institutos y que sean alternativas para quienes realmente no puedan ingresar directamente a la universidad. Y sobre las universidades del gobierno anterior que se crearon, ¿qué piensas tú que se deberían hacer, por ejemplo, con Yacha, Yikian y la UNAE? Fortalecer, pues. Hay Ujú. que fortalecer, no podemos echar a la basura lo que se hizo.
Y no porque se esté en contra a favor del gobierno anterior, es porque Ujú. un tema presupuestario y responsabilidad, pues. Ya está gastada la plata, ahora hay que fortalecer, y hay que seguir, hay que promover. Hay que promover la investigación científica en educación superior, César. Ujú. Esa es la falencia de nuestra educación. No invertimos en investigación científica. Por eso el Ecuador, lastimosamente, estamos quedados en ese sentido. Estamos totalmente quedados. Y yo creo que Yachay, más allá de lo que se pueda decir, ya está ahí, hay que fortalecerla y, por supuesto, quitarnos de la cabeza de que no es una universidad buena. Al contrario, yo he escuchado muy buenos comentarios de algunos temas de investigación de Yachay. Hay que ser reales y concisos y hay que hablar con la verdad también. En temas de salud, estimado Javier, ¿qué propondrías tú para mejorar la salud pública y también qué hacer para que no se topen los presupuestos justamente de salud pública? No solo que no se debe topar, se debe incrementar los presupuestos. La pandemia desnudó todo este conflicto estructural que tiene la salud pública. Sí, eso se tiene que fortalecer. Una vez que nos posesionemos, estaremos a 4 meses de volver a tratar el Código Orgánico de la Salud, Ujú. después del veto total del presidente. Tenemos que evitar, por ahí escuché un debate, porque en los debates atacan por pendejadas a los candidatos, perdón la expresión, pero por temas medulares, nadie se dio cuenta que un candidato propuso la privatización prácticamente de la salud Ujú. pública. Eso es terrible. O sea, el Estado es el que tiene que asumir los costos de la salud pública y se tiene que hacer presupuestar eso. Si van a entrar actores privados, externos, que se trabaje de manera transversal. Yo tampoco digo que no entren, Ujú. pero tampoco vamos al tema de que solo la salud privada es la buena. Y el resto de los ecuatorianos, qué tipo de acceso a la salud va a tener? Entonces, debemos legislar en ese sentido. Y por supuesto, en este Código Orgánico de la Salud, hay que volver a tratar los temas que no se trataron y legislar con responsabilidad y con datos y con índices, no por dogmas religiosos e ideológicos. Sí, así que ese es el compromiso que tenemos. Y dentro de la salud hay que establecer un modelo de gestión de la salud totalmente sostenible, pero totalmente que le ofrezca calidad a todos los ciudadanos que accedan a la salud pública. ¿Hay confianza en Perdón, este? Sí, perdón, dime. y por supuesto hay que generar estabilidad, no solo a los trabajadores de la salud y a los médicos, sino también a los posgradistas. Yo no Ujú. me olvido de los posgradistas, deben tener estabilidad laboral también. No pueden ser tratados como les da la gana. Y eso también fortalece los sistemas de la salud, cuando tenemos contentos a los trabajadores de la salud, que prácticamente han sido los héroes de esta pandemia. Perdón. Listo, gracias. ¿Hay confianza en este proceso electoral una vez que hemos visto tantos y tantos problemas dentro del el CNE y Absolutamente, TCE? absolutamente no. ¿Qué confianza va a existir en mí? El actual Consejo Nacional Electoral comenzó mal desde el inicio. Una división interna absurda. Nunca Ujú. se pusieron de acuerdo. No estuvieron a la altura de las circunstancias. No hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Han generado incertidumbre. ¿Sí? No existen garantías del proceso electoral. Pero así, así tenemos que trabajar. Y yo no sé cómo vamos las organizaciones políticas que no tenemos presupuesto a tratar de hacer un control electoral efectivo. Ojalá puedan haber las facilidades y peor con la pandemia, hacer control electoral va a ser muy complicado por todas las Ujú. restricciones que van a existir el 7 de febrero. Así que lastimosamente no tengo la confianza y esperemos que se mejore la credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esperemos que así sea. Estimado Javier, queremos agradecerte por haber estado con nosotros aquí en nuestro espacio de hoja de ruta. Te dejo para que nuestra audiencia escuche por qué debe votar por Javier Orti y las listas 8. Bueno, gracias César. Definitivamente el Ecuador necesita una nueva generación de políticos, necesita unas nuevas alternativas. No hay que hacer política con odio. No regresemos a ver a quienes quieren entrar nuevamente al poder a vengarse del traidor, ni tampoco a quienes han cogobernado con el actual gobierno. Yo creo que habemos otros actores, otras organizaciones políticas que merecemos un espacio, que merecemos la oportunidad y la confianza de ustedes, mi querido pueblo ecuatoriano, para que les demos resultados. Y eso es lo que estamos proponiendo. Tengan la plena seguridad que eso lo vamos a hacer. Espero contar con todo el apoyo posible
y tengan la seguridad que ya dentro de la Asamblea primará la sensatez, la inteligencia emocional y sobre todo la madurez política para sacar adelante a este país que tanto lo merece. Así que muchas gracias por este espacio, César, y espero, por supuesto, volverte a ver. Gracias, estimado Javier, y siempre a las órdenes aquí, eres bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Deseándote suerte en lo que falta de la campaña y esperemos que justamente el proceso electoral sea lo más limpio lo único que se pide, que sea honesto el proceso electoral, nada más. Estimado Javier, muchísimas gracias, un abrazo. Nosotros regresamos más Gracias, adelante con César. más aquí en Hoja de Ruta Radio.